Hoy quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Por qué te cuesta tanto confiar? ¿Por qué cuando alguien se acerca a ti ya tienes un no en la boca antes de escuchar lo que tiene que decir? ¿Por qué cuando alguien se retrasa tan solo 5 minutos ya piensas que algo malo le pasó o que quizás te están mintiendo? La respuesta a esto que tienes y que sientes es miedo. Esa emoción profunda que llevas cargando por años. Y la verdad es que lo más difícil de todo esto es que ni siquiera sabes que lo tienes, ni cuándo comenzó. Pero lo sientes, ¿verdad? Esa desconfianza que ha moldeado tu vida, que ha moldeado cómo vives, cómo amas y sobre todo cómo te relacionas con el mundo. Se siente en tu cuerpo como una tensión constante, en tus pensamientos como una duda que nunca se va y en tu corazón como una herida que nunca cicatriza. Hoy estoy aquí para hablar de eso, para hacerte ver y reconocer ese dolor que genera esta emoción, pero sobre todo para ayudarte a atravesarlo. Empecemos reconociendo que la desconfianza no surge de la nada. No es algo que simplemente aparece un día y decides desconfiar. No. La desconfianza es un reflejo de heridas mucho más profundas y estas heridas vienen de experiencias pasadas que quizá ni recuerdas con claridad. Tal vez en algún momento alguien te falló, te abandonó o te traicionó. Tal vez fueron tus padres, un amigo o quizás una pareja. Y desde ese entonces, sin darte cuenta, comenzaste a construir un muro. Un muro que te protege, o al menos eso es lo que crees, llamado desconfianza. Pero la verdad es que ese muro no te está protegiendo. Lo que está haciendo es encerrarte. Porque ¿cuántas veces has dejado de vivir algo hermoso por miedo? ¿Cuántas oportunidades has perdido por dudar de los demás? ¿Cuántas veces dejas de hacer las cosas o te cansas rápido porque no ves los cambios rápidos en tu vida y en lo que deseas? El problema es que cuanto más desconfías, más refuerzas la idea de que el mundo es un lugar peligroso y eso te está robando la paz. Cuando sientes desconfianza, tu vibración energética baja. Estás en un estado de alerta, de miedo, esperando que algo salga mal. Esta vibración baja atrae más situaciones y personas que resuenan con esa misma energía de desconfianza. Piensa en ello como si fueras una antena, por ejemplo. Si tu antena está sintonizada en una frecuencia baja, llamada desconfianza, solo vas a captar señales que estén en esa misma frecuencia. Esto significa que vas a notar más cosas que te hacen desconfiar y vas a atraer personas o situaciones que confirmen tus miedos. En pocas palabras, la desconfianza atrae más desconfianza. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Oxford en el 2008 demostró que la desconfianza activa el mismo mecanismo en tu cerebro que el miedo. Estoy hablando de la amígdala, esa parte del cerebro que activa el modo de alerta del ser humano. Cuando algo, aunque sea pequeño, te parece sospechoso, tu amígdala entra en estado de pánico y no importa si es una situación nueva o completamente inofensiva, porque tu cerebro ya lo ha catalogado como peligroso. Entonces, estás constantemente en alerta, gastando energía mental y emocional en cosas que en la mayoría de los casos no son verdad o no representan un verdadero peligro. Y aquí está lo más complejo de todo. Muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás en ese estado de desconfianza, porque has vivido con ella tanto tiempo que crees que es normal y no lo es. No es normal estar esperando lo peor de los demás, ni de ti mismo. Y es difícil de ver porque ese dolor se camufla, se convierte en parte de tu día a día. Se presenta en cosas pequeñas como no confiar en alguien que te pide una dirección en la calle, por ejemplo, o cosas más grandes o íntimas como no permitirte abrir tu corazón a una nueva relación. Es un mecanismo de defensa, pero uno que te está haciendo más daño que bien. Lo más difícil es que te has acostumbrado a esa emoción de desconfiar y cuando algo se vuelve habitual,
es complicado darse cuenta de cuánto te está afectando. Entonces la gran pregunta es, ¿qué puedes hacer para transformar esa emoción? ¿Cómo puedes volver a confiar? Y aquí te voy a compartir 3 pasos claves que puedes empezar a aplicar desde hoy. Paso 1. Reconoce el origen de esa emoción. Para sanar o atravesar las emociones, primero necesitas reconocer de dónde viene. Por ejemplo, de dónde viene esa desconfianza. Preguntas de ¿qué experiencia me dejó esta cicatriz? Tal vez fue una traición en tu infancia o quizás una relación amorosa que no funcionó. Reconocer el origen no es fácil, lo sé, pero es esencial para poder avanzar. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que las personas que son capaces de identificar las experiencias traumáticas de su pasado son más propensas a sanar, porque al ponerle un nombre y un origen al dolor o a esa emoción incómoda, ya no la estás ignorando. Así que pregúntate, ¿qué me duele? ¿De dónde viene esta herida? Paso 2. Desarrolla la autoconfianza. La mayoría de las veces la desconfianza en los demás es un reflejo de la falta de confianza en uno mismo. Si dudas de tus capacidades, si no crees que eres suficiente, automáticamente proyectas esas dudas en los demás. Aquí es donde la autoconfianza, y no hablo de la confianza arrogante, hablo de la confianza basada en el conocimiento de quién eres, de lo que vales. Hay, por ejemplo, un párrafo en la Biblia que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué significa esto? Que confiar en el Señor es aprender a confiar en esa esencia divina que eres, en ese ser que puede ver más allá del cuerpo o el problema de la situación que estás viviendo. ¿Cómo podemos confiar en Dios si no confiamos en nosotros mismos? Este es un proceso en el que te invito a recordar tus fortalezas. Haz una lista de lo que has logrado, de lo que te hace único y úsalo todos los días como base para construir una nueva confianza. Paso 3. Aprende a soltar el control. Y ese es el paso más difícil, pero también es liberador. Dejar de intentar controlar todo, la desconfianza muchas veces viene de la necesidad de tener el control sobre todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque pensamos que es lo que nos va a generar alguna seguridad, pero esto es una ilusión. Lo que hace es mantenerte atrapado en un ciclo de miedo. Por ejemplo, hay estudios en California que han demostrado que cuando soltamos el control, nuestro cerebro experimenta una mayor sensación de bienestar, es decir, se reduce el cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la dopamina, la hormona del placer. Soltar el control no significa que te vuelvas vulnerable, significa que te liberas a ti mismo. Para cerrar el video de hoy, quiero que te lleves esto en tu corazón. La desconfianza es un dolor que todos sentimos en algún momento, es algo normal, pero no tienes por qué vivir así. Reconoce de dónde viene, confía en ti mismo y aprende a soltar. Al final del día, la paz que tanto buscas no viene de controlar todo, ni de desconfiar de todos. Viene de entender que el mundo no siempre es un lugar peligroso y que hay personas, que hay momentos y experiencias que valen la pena. Llévate este versículo que me recitó uno de los pastores en mi tiempo de servicio en el cristianismo, que en tiempos de desconfianza me trae mucha libertad. Y dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esa es la verdadera confianza, la que te da paz, confiar en la vida, que es perfecta tal como es, confiar en los maestros que han aparecido en tu vida, confiar en que toda situación, por más compleja que sea, trae una bendición mayor, ¿sí? Es aprender a ser amorosos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Así que hoy te invito a empezar este camino de sanación, a dejar atrás esa desconfianza que solo te ha hecho daño y a confiar más, no solo en los demás, sino también en ti mismo, porque al final eso es lo que te permitirá vivir en libertad. Namaste.